Bienvenidos a un nuevo capítulo de la música en el cine. Hoy vamos a analizar el género épico, que es cómo funciona dentro del cine y, por supuesto, cómo será la música para este género. Muy bien, el género épico es un género narrativo, así nació como un género narrativo en la antigua Grecia, allá por el año 1200 a.C., entre el 1200 y el 146. Tengan en cuenta que hasta el nacimiento de Jesucristo los años se contaban en negativo, es decir, el año 1200 es más cerca que el año 146, más cerca de que del inicio de los tiempos, pero del nacimiento de Cristo, el 146 es el año más cercano al nacimiento. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el género épico reúne toda la valentía, todo el heroísmo, la conducta moral de un héroe. De ahí salieron todas las películas que hoy conocemos como épicas. La conducta épica es una conducta que es sobresaliente y reconocida por el pueblo, ya sea a través de un rey o a través de un conquistador o a través de algún héroe, y así han surgido muchos héroes en la época griega. Conocemos a Hércules y todos los dioses que luego de la mitología griega, Zeus, Poseidón y demás. ¿Cuál es la función de la situación épica en las películas? Es justamente traer a la memoria todos estos cantares de gesta, como luego fueron conocidos, en que había que exaltar las actitudes de estos héroes. Hoy en día tenemos muchas películas, El Señor de los Anillos, Gladiador. La mayoría de las películas tienen un contenido épico porque siempre hay un héroe. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en la época en la cual está supeditada la situación. Podemos decir que las películas antiguas del Señor de los Anillos, por ejemplo, Tierra Media, es una edad que incluso el mismo ideador de la historia creó una época en la cual en su imaginación funcionaba entre la Edad Media y la Edad Cristiana. Entonces da a entender como que es algo muy antiguo, es algo como extraído de la antigüedad, basado en las leyes morales y principios de valor de una persona, rescatar a un pueblo, a una persona, conquistar en el buen sentido, o reconquistar, mejor dicho. Entonces todo esto está como relacionado al aspecto épico. Desde el punto de vista musical encontramos cosas muy interesantes, encontramos elementos que están relacionados con la fuerza, con la valentía, con el arrojo que poseían estos, vamos a decir, héroes. En la música sabemos que los encargados de transmitir toda la energía y todo este ímpetu son los metales, como bien dijimos. Metales que son conocidos: trombones, trompetas, tubas, cornos franceses. Son aquellos que arrojan ímpetu, que arrojan una energía en la música. Es por eso que ustedes van a ver en muchas películas épicas donde hay mucho viento, me refiero a viento, a instrumentos de viento, pero no tanto flautitas, que puede haber en diferentes momentos, por ahí un momento más romántico, ¿no? O más fantasioso, pero sí que cuando hay una guerra o cuando hay un encuentro, o cuando hay un ataque o cuando hay un enfrentamiento, siempre van a prevalecer los vientos metales. Otra cosa que podemos decir es el modo musical en el que van a estar compuestas la mayoría de estas composiciones, valga la redundancia, es el modo antiguo. En música existe la escala mayor y existe la escala menor. Y la escala menor está dividida en 4 diferentes modos. El modo antiguo,
modo melódico, el modo armónico y el modo bajiano, en honor a Juan Sebastián Bach, que fue el que creó el modo. La mayoría de las historias épicas van a estar concebidas dentro del modo antiguo y posiblemente pidan prestado a alguno de los otros modos, que puede ser el melódico, el armónico o en algunos casos el de Bach. Sí hay una idea que predomina sobre esto, y es que en la antigüedad no había la misma relación entre tonos y semitonos, porque todavía la música no estaba tan avanzada como hoy la conocemos. Entonces había como un poco de oscuridad en cuanto al conocimiento de cómo se relacionaban los sonidos, entonces todo era como muy separado, vamos a decir, y entonces por eso la escala antigua suena como suena, porque en realidad no había mucha información aún de cómo relacionar un sonido con otro. A lo cual podemos agregar que el género épico resalta a la vez toda la virtuosidad del héroe, que puede ser un héroe a caballo, puede ser un héroe a pie pero uniformado, puede ser como un Robin Hood con una flecha, con un arco, que le robaba a los ricos para darle a los pobres. Luego han surgido otros personajes en donde estaba más involucrado, quizás no tanto socialmente como lo estaba Robin Hood con los pobres, sino también hubo otra epicidad desde el punto de vista natural, en donde el ser humano defendía la naturaleza, como podemos ver en El Señor de los Anillos, y así fueron surgiendo distintas situaciones en donde los héroes se reflejaban como defensores de alguna situación en particular. Otro detalle interesante musicalmente hablando es que no solo va a haber preponderancia de los instrumentos de viento, que son los que entregan poder, energía, fuerza, sino que también va a haber mucha percusión. De hecho, existen bancos de sonido, cuando uno baja los bancos de internet, hay algunos que se llaman Epic Percussion, es decir, percusión épica. Ya está como reservado para ese detalle la percusión, que suena bien cargado, con un montón de timbales, con taikos, con un montón de redoblantes y cosas que generan realmente una situación heroica, pero a la vez una situación bélica. Algunas características de este género muy interesante es que puede haber contenido de diferentes cosas. Puede haber un contenido bélico, una guerra, un enfrentamiento. Puede haber un contenido espiritual o religioso. Vieron que en muchas películas aparece un contenido, por ejemplo, alguna abadía, algún sacerdote, algún monje antiguo. Por ejemplo, el caso más, supongo, más conocido es el de Merlín el mago, ¿no? que le daba consejos al rey Arturo acerca de cómo gobernar su reino, y con la espada Excalibur en la mano. Entonces Merlín era como una especie de hombre sabio relacionado con el mundo espiritual. Lo vemos en la película del Señor de los Anillos. Gandalf, tanto el blanco como el gris, aunque el blanco en mayor modo, es una persona sabia, una persona que tiene mucho poder, una persona que lidera y que conduce a las personas por un sendero espiritual, podemos decir. Otro elemento que también figura dentro del contenido épico es el romance, donde está siempre la doncella, ¿no? Donde está la doncella a ser conquistada, a ser rescatada, y ese también es un gran acto de arrojo heroico de parte de nuestro héroe, que obviamente va a rescatar a su princesa. Es muy interesante cómo se hizo en la película Shrek, que sin querer la termina rescatando, pero no era la idea. Pero bueno, es una forma graciosa de verlo. Sí, también el contenido femenino, podemos decir, en la música se ve a través de
instrumentos más suaves, como puede ser la orquesta de cuerdas, incluso algunos vientos madera, no metales, sino vientos madera, que pueden ser flautas, clarinetes, oboes. Son sonidos muy tenues que tienden a feminizar la música, ¿sí? Si comparamos la parte masculina de la música con este trombón y con esta situación de cornos franceses, de trompetas y demás, la otra parte tiende a feminizar. Sí, creo en el sexo masculino, creo en el sexo femenino, no hay duda de eso, lo estoy diciendo. Pensemos en la época antigua de Grecia, en donde ellos creaban todos estos grandes monumentos, estas grandes, vamos a decir, construcciones, el Partenón de Grecia y demás, basado en un sistema cultural regido por estos héroes. Eso es interesante también. En muchas películas, por ejemplo, en la del, ¿cómo se llama? Gladiador, aparece la gran Roma, ¿no? Roma, que era este coliseo, en donde había una diversión muy, vamos a decir, grotesca y desagradable, que era tirar a los cristianos a los leones para que fueran comidos. Y el pueblo romano se burlaba de eso y lo veía como famoso circo romano, así se le llamó y se le conoció. Es muy interesante cómo en la película Gladiador esto está rescatado de una manera épica, pero a la vez una manera social como condenada, como decir, esto es una locura lo que estaban haciendo. Y aún más, el protagonista, que es nuestro héroe, también de alguna manera entra en este círculo de abuso, siendo él perjudicado, ¿no? Yo no les quiero quemar la película en caso que no la hayan visto, pero si la vieron saben muy bien de lo que estoy hablando. Entonces, estos elementos épicos funcionan de una manera dual. Por un lado tenemos la parte masculina, tenemos la parte femenina, parte de romance, parte de guerra. Y es un poco como es la vida, ¿no? Nos encontramos todos los días frente a nuevos desafíos. Somos los héroes de nuestra propia historia. Tratamos de conquistar aquellas cosas que están a nuestra mano. Y tenemos nuestra búsqueda, algunos al menos, espiritual. Antes de ver el clip que les traje hoy, con una música que compuse, voy a agregar un tema más. Hubo una época en Grecia que se llamó la Grecia Oscura. La Grecia Oscura era un periodo, vamos a decir, en el cual no había mucha intención del conocimiento o de la búsqueda del conocimiento. Luego vino una parte más iluminada. Los héroes no eran improvisados en aquella época, eran personas que se preparaban para la guerra, quizás algunos nacían en círculos bélicos, familia por ahí descendiente de algunos flecheros o descendiente de grandes guerreros. Pero no solamente eso, sino también eran preparados mentalmente y psicológicamente para la tarea que les venía. Y esto nos hace pensar algo. No es solamente el arrojo y la locura de sí voy a rescatar a mi doncella, o sí voy a matar a tal dragón, o sí voy a conquistar tal ciudad, sino que había una preparación, lo cual le iba a servir de guía para todo el camino que vendría. Y de esta manera iba a ir sorteando las dificultades que se encontraban. Por eso siempre era bueno tener este guía espiritual, en el caso de Merlín, en el caso de Gandalf o quien fuera, para socorrerlos en esta tarea. Bueno, muy bien, estos son algunos de los elementos para que ustedes tengan en cuenta o las características que rondan alrededor de este género, del cual hay cientos de películas realmente. Entonces ahora vamos a pasar al clip que les traje para hoy y vayan teniendo en cuenta estas cosas, la percusión, la parte, vamos a decir, masculina de la música, la parte fuerte, la parte cargada de metales, y se escucha bien claro. Luego la parte femenina de cuerdas, de instrumentos más dulces, más tenues, más delicados. Y luego la confrontación. Así que bueno, los invito, espero que lo disfruten.